Buenos días, mi nombre es Marcia Zaruma. El tema que les he preparado para el día de hoy es Flipper Classroom. Los temas que vamos a tratar este día son el origen de Flipper Classroom, qué es el Flipper Classroom, las ventajas del Flipper Classroom, las desventajas del Flipper Classroom, qué tiene de especial el enfoque del aula invertida, cambiar el enfoque de un maestro y consejos para aplicar una clase invertida o Flipper Classroom. Empezamos con el origen del Flipper Classroom. ¿Quiénes fueron los creadores del Flipper Classroom? Fueron Jonathan Bergan y Aaron Sams. Son dos profesores de High School de Colorado en Estados Unidos, los que consolidaron el término Flipper Classroom, que puede traducirse como aula invertida o aula al revés. Estos dos maestros actuaron movidos por el objetivo común: conseguir que los alumnos que por diversos motivos no habían podido asistir a clases fueran capaces de seguir el ritmo del curso y no resultaran perjudicados por falta de asistencia. Para ello decidieron grabar los contenidos docentes a través del software que les permitía capturar en video las presentaciones de PowerPoint, narradas y distribuidas entre los alumnos. Sin embargo, poco a poco se fueron dando cuenta que las grabaciones no solo las utilizaban los estudiantes que no habían podido asistir a clases, sino la generalidad de los estudiantes. De este modo comenzaron a invertir su método de enseñanza, remitiendo videos de las lecciones para que las visualizaran en casa antes de clases, y reservando las horas presenciales para realizar proyectos con los que poner en práctica los conocimientos adquiridos y resolver dudas relacionadas con el tema explicado. ¿Qué es el Flipper Classroom? El Flipper Classroom es un método de enseñanza que consiste en dar la vuelta a lo que se venía haciendo hasta ahora, es decir, invirtiendo el sistema educativo tradicional, donde el estudiante es el protagonista de la enseñanza, del aprendizaje. Además, se propone que los estudiantes estudien y preparen las lecciones fuera de clases, accediendo en casa a los contenidos de las asignaturas para que luego en el aula sea donde hagan los deberes y puedan interactuar y realizar actividades más participativas, analizar las ideas, debatir entre ellos. Todo ello apoyándose mucho en las nuevas tecnologías y con un profesor que actúa de guía. ¿Cuáles son las ventajas del Flipper Classroom o clase invertida? Uno es que los alumnos se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Dos, mejora la interacción entre los iguales y las destrezas colaborativas. Tres, impulsa una mayor motivación en el estudiante. Cuatro, pone el énfasis en el aprendizaje más que en la enseñanza. 5. Proporciona el aprendizaje independiente. Y 6. Proporciona oportunidades para la atención individualizada. Así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas del Flipper Classroom o clase invertida. Entre las desventajas están que el docente debe dedicar más tiempo y conocimientos para mejorar sus planes de clase, la metodología y los recursos que se emplean. 2. Se enfoca en los recursos más que en las metodologías en sí, por lo que estos deben ser seleccionados cuidadosamente. 3. No toma en cuenta la brecha digital existente o la carencia de recursos tecnológicos en el centro educativo o de los estudiantes. 4. Le demanda al docente la inversión de mucho más tiempo para elaborar y seleccionar el material digital nuevo. 5. Los estudiantes adquieren un rol pasivo y la guía del docente sigue siendo esencial. Y 6. Los docentes deben ser expertos en TICs, lo cual es una limitante en algunos casos, sobre todo dentro de nuestro territorio. ¿Qué tiene de especial el enfoque del aula invertida?
Puedo decir de que es una ayuda para los estudiantes ya que les ayuda a desarrollar habilidades analíticas y colaborativas mucho más profundas. El maestro actúa como entrenador y guía de los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Y la filosofía del aula invertida es la flexibilidad que ésta ofrece. ¿Cómo cambiar el enfoque de un maestro? Uno de los aspectos interesantes del aula invertida es que los maestros reconsideren el enfoque sobre cómo presentar información a los estudiantes. Aprender a grabar conferencias en videos puede ser una novedad para algunos profesores, pero sin embargo, este contenido sirve para reutilizar en muchas ocasiones más. Y muchos maestros disfrutan el cambio de hablar con una clase a un modo de caminar, asesorar y facilitar el aprendizaje de los estudiantes de una manera más interactiva. Finalmente les daré algunos consejos cómo aplicar esta clase invertida o Flipper Classroom. Para poder desarrollar la clase invertida es importante seleccionar temas de trabajo que recopilen material, facilitarles el acceso al material recopilado a los estudiantes y explicarles cuáles son los objetivos que deben conseguir ellos. Preparar actividades para el aula que estén conectadas con el material trabajado en casa. Centrar el trabajo en el aula, en la práctica y en el aprendizaje del alumno. Dejar tiempo para que cada uno siga su ritmo y se haga responsable de su proceso. Y finalmente, prestar una atención individualizada y personalizada a cada uno de los estudiantes. Muchas gracias. Espero de que la presentación les haya gustado y hasta la próxima.